todo lo que necesitamos nosotros hacer. Podemos ser sanos de todas las necesidades que podamos tener en esta mañana. Pero tenemos la seguridad de que Dios está aquí, amén. Tenemos la seguridad de que Dios está en este lugar y los ha traído con un propósito en especial. Siempre me escucharán decir esa expresión porque confío plenamente en que no estamos aquí por una mera casualidad. No creo en las casualidades. Creo que Dios tiene un plan y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si usted está en esta mañana, en este recinto, tenga la plena seguridad de que Dios tiene un plan y un propósito por el cual, a través del Espíritu Santo, le ha invitado para que venga a este lugar. Estamos contentos en esta mañana porque después de estar ausente por cierto tiempo, apoyando a los muchachos, a los conquistadores, en ese viaje que tuvieron durante todos estos meses, hemos visto cómo el Señor los ha guiado, cómo el Señor ha provisto, y alabamos al Señor porque yo sé que cada uno de ellos ha sido bendecido, ¿verdad? Han tenido una grata experiencia que yo creo que será para vida eterna. Porque las cosas que Dios permite que grabemos en nuestra memoria, especialmente su palabra, eso nunca se olvida. Eso quedará para vida eterna. Y yo creo que lo que ellos aprendieron durante todo este trayecto, ¿verdad? Acerca de esos dos libros, específicamente Esther y Daniel, pudieron ver cómo Dios obra en la vida de las personas. Y ellos han visto también cómo Dios ha obrado en la vida de cada uno de ellos. También nos sentimos contentos. Tengo a mis suegros, los esposos Arenas, los padres de mi esposa, están allí en la parte de atrás. Llegaron esta semana a disfrutar con nosotros unos días aquí y esperamos que también puedan ser bendecidos en su estadía en este lugar. Vamos al libro de San Marcos, el capítulo 11, allí donde nos vamos a centrar básicamente en esta mañana. El libro de San Marcos, capítulo 11, y vamos a leer en dos partes allí este pasaje, una historia que yo sé que muchos conocen, pero vamos a leer nuevamente versículos 12 al 14 y después leeremos del 20 al 25. Marcos capítulo 11, versos 12 al 14 y luego 20 al 25. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Oremos. Señor, al abrir tu palabra, encontramos claramente un mensaje de salvación y vida eterna para nosotros. Hemos venido, Señor, a tu casa en esta mañana para escucharte, para sentirte, para verte, para ser bendecidos en tu presencia. Permite que cada uno, Señor, en este lugar, con el anhelo y la esperanza que en su corazón pueda habitar, puedan sentir, Señor, de que tú estás en este medio, de que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, está en este lugar con un propósito único, y es darnos una bendición, de llevarnos más cerca de ti,
de hacernos conocedores más de ti, porque es la única manera que podremos, Señor, verte, venir en gloria con alegría y recibirte para siempre. Danos tu paz, danos tu bendición. Haznos dignos de tu presencia. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Frutos u hojas. Hojas o frutos. Por lo general, cuando la gente lee este pasaje, cuando lee esta historia, generalmente la gente por lo general se va al versículo 22, 23, lo que acabamos de leer al final, donde Jesús dice, tened fe en Dios. Y es cierto, todos debemos tener ¿qué? Tener fe en Dios. ¿Y qué es la fe? Ya todos sabemos qué es. Es la certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia dice también que sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Lo que significa entonces que aquellos, ¿verdad?, que buscan a Dios, que quieren a Dios, que están ansiosos de tenerlo en su vida, pues primero deben venir a Dios, pero eso se logra a través de ¿qué? A través de la fe. Con más poder habla el versículo 23 allí Jesucristo, ¿verdad?, cuando nos dice que si le dices a una montaña que se quita, que se mueva de ese lugar y se arroje en el mar. Imagínense la magnitud de la expresión que está diciendo Jesús allí. Sin embargo, generalmente nosotros tratamos es de subir la montaña. Jesús en ningún momento dice allí que nosotros subamos la montaña. Siempre nosotros tratamos de escalar los problemas, las dificultades que tenemos en nuestra vida por nosotros mismos y nos vamos por el lado más difícil. Pero la palabra del Señor dice allí que Jesús lo que está diciendo es que le hablemos a la montaña, que le digas quítate y arrójate en lo profundo del mar. Y dice allí Jesús que si lo haces con fe, ¿qué va a suceder? Eso se va a mover. En nuestra mente eso no cabe. Nuestra mente finita, en nuestra incredulidad, en nuestra incapacidad, eso no cabe. Porque como no podemos levantar de repente ni siquiera 20 libras o 50 libras de peso, ¿cómo pensar que solamente hablando yo le diga a esa montaña que se mueva y se va a mover? Sin embargo, nos damos cuenta al leer de que no es que nosotros lo vamos a hacer, es Dios quien lo va a hacer. Y eso es lo que realmente Jesús está diciendo aquí. Pero al analizar el contexto realmente de este pasaje, de este capítulo, cuando nos podemos analizar realmente, Jesús está hablando aquí es de los frutos y de las hojas. En Marcos 11 nosotros vamos a ver que los discípulos, ¿verdad?, estaban prácticamente entrando en la semana final de la vida de Jesús en esta tierra. Estaban entrando en la parte final de los últimos días que Jesucristo iba a pasar con ellos y con la humanidad en esta tierra. Y Jesús los estaba preparando básicamente para lo que iba a acontecer. Dice el capítulo completo, y ustedes donde empezamos a leer, dice que Jesús venía de Betania a Jerusalén a pie, porque no habían carro, no había metro, no habían trenes, no habían aviones, no había nada de eso. Y Jesús venía con sus discípulos, ¿verdad?, de Betania a Jerusalén. Pero justo antes de llegar a Jerusalén, cuando leemos allí, empezando a leer el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta de que Jesús les da una orden a los discípulos y les dice que por favor vayan a un sitio y le recojan ¿qué cosa? Un pollino, un burro. ¿Sí o no? Es lo que dice la Biblia allí. No lo estoy diciendo yo. Allí en el capítulo 11, en los primeros versículos, Jesús manda a los discípulos a que vayan y le busquen un burro. Porque él iba a montarse en ese burro. Tenía necesidad de ese burro. Y es interesante ver que el Señor, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, tenga necesidad de algo en específico. Jesús es Dios, Creador del universo, desde el principio, juntamente con el Padre, tenga necesidad de alguna cosa. Y específicamente, pida un burro. Pero cuando Jesús nació en este mundo, ni siquiera encontró un lugar donde nacer. Un lugar decente donde poder
extender su cabeza allí y su cuerpo. Ese mismo Creador se hizo carne, se hizo niño, se hizo una persona como tú y como yo. Y como niño, lo único que hacía era depender y necesitar constantemente ¿de quién? De su madre. Todos los niños generalmente cuando estamos en esa edad pequeña, lo que hacemos es siempre buscar ¿a quién? A nuestra mamá. Y eso mismo fue lo que hizo Jesús, el creador de la humanidad, el que hizo al hombre y a la mujer en el principio del mundo, ahora se convierte en un niño y necesita de una madre para todas sus cosas. El que hizo las estrellas, el firmamento, el sol, la luna, todo, ahora está realmente necesitando de las cosas del mundo para su existencia. Aquel que creó el agua, la fuente, la separó, el mar, los océanos, todo. Allí llega un momento en la cruz del Calvario cuando dice, tengo sed. Y fue el creador del agua, de todo este universo y todo el mundo. Creador de los árboles, de la vegetación, de las plantas, todo árbol que da semilla, toda planta, todo fruto. Y precisamente en este pasaje vemos que ese mismo Jesús ahora está necesitando ¿qué? Un fruto. Y Él fue el que lo hizo. Ese mismo Jesús que creó las piedras, las rocas, tuvo que quitar una roca prestada, una tumba, para poder ser enterrado. Pero Jesús, al nacer en este mundo, se hizo hombre completamente, se hizo humano completamente, pero también permaneció siendo el Hijo de Dios completamente. Dos naturalezas que realmente siempre estuvieron armonizadas, no mezcladas en su totalidad, pero sí armonizadas como una sola. Como hombre se cansaba, pero Jesús fue el que dijo ¿qué? Venid a mí, todos los que estáis ¿cómo? Cansados, cargados, que yo les voy a dar ¿qué? Descanso, pero Jesús se cansó. Como hombre sintió hambre, pero como Dios ¿qué hizo? Alimentó a más de 5,000 con solamente ¿qué? 2 peces y 5 rodajas de pan. Como hombre le dio sed. Y como Dios, ¿qué hizo? Llamó a la gente a que tomasen de la fuente de vida eterna, a los ríos de agua viva. Como hombre incluso lloró en la tumba de Lázaro. Pero como Dios, a ese mismo Lázaro lo resucitó de la tumba. Jesús se va de Jerusalén hacia Betania. Como dije, está en los últimos días, las últimas semanas. Y al siguiente día que sale de Betania y va de vuelta a Jerusalén, todo eso lo hace a pie, como dije. Eran aproximadamente de Betania a Jerusalén, aproximadamente, dice la palabra del Señor, que eran como unas 2 millas. Es decir, unos 3 kilómetros y algo aproximadamente. Y a veces nosotros nos quejamos que nos queda allí, vivimos a 2, 3 millas de la iglesia teniendo carro y no venimos. Y Jesús iba a pie, un día fue y al otro día volvió. Y decimos que queremos vivir como Jesús, pero no hacemos lo que hizo Jesús. Ni la más mínima seña de queremos hacer las cosas que hizo Jesús. Pero dice allí que Jesús tenía ¿qué cosa? Sintió hambre y viendo de lejos ¿qué cosa? Un árbol de higos, una higuera que tenía hojas. Fíjense, Jesús ve a lo lejos un árbol frondoso, lleno de hojas, una rama extensa. Al verlo de esa manera, razonablemente él pensó que tenía ¿qué cosa? Frutos. Porque hay una característica del árbol de higos que cuando extiende de esa manera, cuando está frondoso, cuando está lleno de hojas, por lo general indica de que tiene frutos. Por lo tanto, era lógico para Jesús pensar cuando Él llegó y vio desde lejos con el hambre que tenía, ve aquella higuera, acercarse y sabía, Él esperaba que cuando llegara allí iba entonces a saciar su hambre con los frutos de la higuera. Pero sin embargo, qué excepción, porque no fue precisamente eso lo que pasó. Dice la palabra del Señor que cuando llegó allí, ¿qué había? Versículo 13, nada. No halló sino solamente hojas. Un árbol de higos puede crecer aproximadamente unos 20, 30 pies de altura y sus ramas pueden llegar a extenderse en su estado mayor también de unos 25 a 30 pies de largo.
Así que imagínense lo grandioso y lo frondoso que estaba ese árbol de higo. Pero cuando Jesús llegó allí no encontró nada, solamente hojas. Y esta higuera en sí realmente lo que hizo fue darle una decepción, un engaño a Jesucristo. Prometía frutos que no tenía. Con solamente verla, cualquiera pensaba que estaba llena. Así como cuando usted va de repente, los que son de Centroamérica, de República Dominicana, de Sudamérica, ven un árbol frondoso de mango, inmediatamente piensa que está lleno de mango. A Tamara se le iluminan los ojos solamente mencionándole el mango. Pero no había nada. No había nada. No era que el terreno estaba malo. No era que le faltaba abono. No era que la higuera había sido descuidada. No era que todavía le faltaba por florecer y producir. Tenía buen sol, tenía lluvia, tenía un buen punto, porque si Jesús la vio cuando él iba en el camino, significa que ese árbol de higo estaba bien ubicado, estaba bien colocado. Pero aquí, mis hermanos, al tomar esta historia en su verdadero contexto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos damos cuenta de que Jesús está hablando aquí acerca de la situación del pueblo de Israel. Israel era justo como esa higuera de este pasaje. Guardaban la ley de Dios, pero no habían fruto. Hacían todos los cultos ceremoniales, todas las tradiciones, las fiestas, la Pascua, todo lo hacían, pero no habían frutos. Eran religiosos hasta en lo más mínimo. Guardaban el sábado con una manera tan peculiar que nunca en la historia se ha visto alguien que lo guarde de esa manera como lo hacía el pueblo de Israel, pero no había frutos. Habían recibido la intención y la redención de un Dios todopoderoso, habían sido apartados como pueblo santo, como pueblo escogido, pero aún no habían frutos. Habían sido plantados en una tierra buena porque Dios mismo había escogido ese territorio para ellos. Así que no era culpa de la higuera realmente, porque tenían allí, el terreno estaba allí. Todo lo tenían porque Dios se lo había dado, Dios mismo los había cuidado, pero hoy en día no tenía frutos. Prometían algo que no podían dar. Israel prometía de un Mesías al cual ellos mismos iban a rechazar. Prometían de una vida religiosa, pero realmente lo que estaban llevando era a la gente a una esclavitud religiosa. Amarrarse realmente a una religión llena de reglas, llena de normas, a cumplir esto, a cumplir lo otro, pero no habían frutos. Israel había llegado a ser como esa higuera, llena de hojas, frondosa, pomposa, pero no habían ¿qué? No habían frutos. Así que este es el mensaje para nosotros en esta mañana. Si Dios examinara nuestra vida, si Dios en esta mañana viniera por esa puerta y empezara a examinar la vida de cada uno de nosotros, ¿qué encontraría? ¿Qué va a ver Jesucristo cuando llegue a examinar nuestra vida? ¿Va a haber frutos o va a haber hojas? Vamos a ser sinceros en esta mañana, con nosotros mismos y con Dios. Seamos honestos, seamos sinceros. Por alguna vez en la vida lo seamos. A nosotros se nos ha dado una gran ventaja. Nos jactamos de tener la luz. Como adventistas del séptimo día nos jactamos de tener el mensaje correcto. Predicamos el mensaje pro salud. Decimos que Cristo va a venir pronto por segunda vez. Creemos en diferentes cosas que la Biblia dice y predicamos de ese mensaje. Pero cuando Jesús llegue a examinar nuestra vida individualmente, cada uno de nosotros, ¿qué va a encontrar? ¿Hojas o frutos? Es precisamente el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Vivimos solamente de una apariencia. Y pregunto, ¿nos ha abandonado Dios? ¿O no nos ha bendecido lo suficiente? Nos ha bendecido lo suficiente, nos ha cuidado, nos ha nutrido, nos ha dado de todo. Sin embargo, vivimos una vida ¿de qué? De apariencia. ¿Usamos la Biblia? Sí. Hay gente aquí que se la sabe hasta de memoria.
Usted le pregunta cualquier versículo y le dice, sí, eso está en tal parte, en la cita tal, con texto, con todo, con punto y coma se lo dice. Pero cuando la gente que te rodea, cuando los vecinos que viven a tu alrededor, cuando la gente que estudia contigo en la escuela, cuando tu compañero de trabajo, eso que tú ves durante 8 horas diarias o más, ¿saben ellos que tú vives una vida cristiana? ¿Pueden ver ellos los frutos que tú estás dando? ¿Nos amamos realmente los unos a los otros o andamos peleando los unos a los otros? ¿O andamos hablando por detrás de los unos a los otros? ¿Es Jesús realmente el centro y la prioridad en nuestra vida? ¿Hay un compromiso realmente de nosotros con Jesucristo, con su trabajo, con su obra? ¿O solamente, como dice allí Mateo 15, capítulo 15, versículo 8, solamente este pueblo de qué? De labios me honra, de labios me sirve, pero no hay realmente un compromiso. Iglesia de Raleigh, ¿estamos nosotros solamente llenos de hojas o tenemos frutos? Pero no miremos solamente ahora al conjunto como tal de la iglesia. Veámonos individualmente, uno por uno. Porque somos rápidos para empezar a juzgarnos entre todos, unos con los otros. Y como dicen por allí, cuando uno apunta hacia un lado, ¿hay qué? Hay 3 dedos apuntando hacia mí. Todo esto estaba sucediendo y Jesús le estaba tratando de enseñar eso a los discípulos. Pero nosotros al analizarnos individualmente, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que ve Jesús en nosotros? ¿Qué está viendo Jesús al analizar y examinar nuestra vida? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Tratas de ponerte lo mejor? Pero vives, cuando sales de aquí, te quitas la ropa que vienes a la iglesia y te pones otra que es tal cual como la que vive en el mundo. Vienes aquí, cantas en la mañana todos los cantos, las alabanzas y cantas lindo y todo lo demás, pero cuando sales a la calle te vas a ir a hacer las cosas que hace la gente del mundo. Te ves cantando quizás, alábale, fiel Salvador compasivo, y te contentas solamente con 3 o 5 minutos de orar al día porque no tienes tiempo. O quizás te ves cantando el canto ese, grato es contar la historia, y a nadie, ni siquiera, nadie sabe que tú eres cristiano. Entonces, ¿a quién le estás contando la historia? ¿O acaso cantas, una esperanza arde en nuestro ser? Y todavía hoy, como has vivido 20, 30, 40, 50 años, 60 años, tienes tantos años esperando la venida de Jesús, todavía dudas que Cristo realmente venga. Y te acomoda más al mundo y planificas más las cosas para seguir viviendo en este mundo. Entonces la pregunta hoy, mis hermanos, es, ¿eres fruto o eres hoja? ¿Está lleno de frutos o está lleno de hojas? Y a causa de esa higuera, por ser estéril, allí se produce entonces una maldición. Jesús maldice a la higuera, la declaró estéril por el resto de la vida, que nadie comiera de ese fruto. Algunos estudiosos dicen que Jesús en ese momento actuó con un poco de temperamento, con un poco de rabia. Pero cuando se ponen a analizar todo el contexto, cuando siguen leyendo, se dan cuenta que Israel, en este caso, el contexto que habla este pasaje, los lleva a la conclusión de que realmente Jesús estaba esperando encontrar, ¿qué cosa? Frutos de ese árbol, porque Él lo había cuidado por siempre. Pero lo único que encontró fue ¿qué? Hojas. Y no fue que la falta de fruto fue la razón por la cual Jesús maldijo la higuera. Jesús no maldijo la higuera porque no tenía frutos. Esa no fue la principal razón. Jesús maldijo la higuera ¿por qué? Por la hipocresía, por la falsedad, porque era farsante, era falso. Por eso Jesús maldice la higuera, porque Jesús estaba completamente allí esperando que hubiesen frutos, de la cual estaba aparentando tener, pero no había ni uno.
La razón de la maldición no fue porque estaba llena de hojas, ni tampoco porque no tenía fruto. Fue por la duplicidad, por la hipocresía. Por eso Jesús maldice la higuera. Y ese precisamente es el cuadro de Israel. Allí vemos nosotros que Israel había prometido una vida la cual ellos no estaban llevando realmente a cabalidad. Estaban prometiendo una religión acerca de un Mesías en el cual ellos mismos no creían. A ese Mesías al cual ellos mismos renunciaron. Pero rápidamente nosotros somos buenos para juzgar. Y decimos, oye, sí, Israel era una cuerda de hipócritas. Todos realmente, los fariseos, los saduceos. Y empezamos a sacar cuenta y decimos, oye, y empezamos a analizar y decimos, sí, Israel tenía lo que se merecía. Y esto viene de una pequeña historia de unas parejas que se mudaron, por decir, a una colonia, a una urbanización cerca. Y tenía algunos vecinos allí al lado. Lógicamente, ustedes saben que aquí ahora las casas por lo general están, lo que lo dividen son unos 3, 4, 6 pies de distancia. Así que cuando usted abre la ventana, si tiene allí la ventana de la cocina, puede ver hacia el otro lado lo que está haciendo el vecino. Porque no es como antes donde había suficiente terreno. Así que una pareja llega allí y se había mudado a una vecindad. Y entonces, al día siguiente que ya estaban instalados, la señora estaba preparando algo allí en la cocina y de repente mira por la ventana y ve a la vecina que empieza, que está colgando la ropa de allí de la que había lavado para que se secara allí en las cuerdas. Algunas mujeres ya no se acuerdan de eso porque ya tienen secadora, pero aquellas no tenía, así que la colgaba todavía en cuerdas. Y la mujer se queda mirando y le dice, oye, le dice al marido que estaba allí antes de irse al trabajo, pero ¿y a esta mujer qué le pasa? ¿Será que su mamá nunca le enseñó a lavar? Mira cómo está esa ropa de curtida, esa ropa está sucia. Esas sábanas en vez de estar blancas se ven todas amarillentas, todas sucias. Y el hombre solamente la mira y ya no decía nada. ¿Sabes que los hombres a veces no hablamos mucho? Y así pasó varias veces. Y el otro domingo volvió otra vez y la señora, como que los domingos era el día que empezaba a lavar, y volvía y miraba, pero fíjate, oye, pero ¿en qué cabeza cabe esa señora? ¿Cómo? Es que nunca aprendió a lavar. Así que pasó cierto tiempo y un día llega ella, como siempre de costumbre, un domingo en la mañana, se levanta y abre los ojos con aquella expresión y dice, mira mi amor, hasta que por fin como que la señora escuchó lo que yo decía. Porque fíjate cómo está esa ropa impecable, está linda, está blanquita, está bien limpia. Y ahí el marido se habló y dijo, mira, lo que pasa es que yo hoy me levanté bien temprano y me puse a limpiar la casa y limpié la ventana de la cocina. Así somos nosotros. Estamos viendo que lo sucio que hay en los otros, pero realmente no estamos limpiando nuestra ventana. Esto precisamente era lo que pasaba con Israel y lo que está pasando con nosotros. No juzguemos a los demás porque pecan de una manera distinta a como estamos pecando nosotros. ¿Oyeron lo que dije? No juzguemos a otro porque está pecando de una forma distinta como yo estoy pecando. Porque al final todos somos ¿qué? Pecadores. Y cuidadito que ninguno viva en una casa con techo de cristal, porque las piedras siempre van a caer. Y allí entonces es cuando van a venir los problemas. Mis hermanos, a veces somos así, ustedes dirán, o sea que usted me está llamando hipócrita, es que todos somos hipócritas. Todos vivimos una vida doble, vivimos una duplicidad, vivimos una falsedad. Seamos sinceros con nosotros mismos y con el Señor sobre todo. Porque a veces decimos, oh, yo soy vegetariano, yo soy vegan, o yo estoy haciendo ejercicio, esto y lo otro. Pero cuando de repente ya nadie está, cuando de repente te ataca una hambre por allá y ves y abres la nevera, cuando tu mujer está durmiendo, lo que abres la nevera y ves un pote de helado, te metes una cucharada de helado. Porque nadie te está viendo. O de repente vas y pasas por un Chick-fil-A y no te aguantas y pides las 3 pechuguitas de pollo porque tengo tiempo y me dio un ataque de hambre. Seamos sinceros. Y suena gracioso esos ejemplos, ¿cierto? Suena gracioso, nos hace reír.
Pero si hay alguien, hay algún hombre, algún marido que le está pegando a su esposa en la casa, eso no es gracioso. Si hay un niño que está siendo abusado en su casa, eso no es gracioso. Pero lo vemos aquí como un santo del Señor. Pero en la casa está acabando con la familia. Lo vemos aquí como la reina, la principal, pero en la casa no está cuidando a sus hijos. Vivimos una falsedad. Somos como ese árbol. Somos una farsa. Y de esa manera queremos ir al cielo. Entonces la pregunta de esta mañana, ¿eres fruto o eres hojas? Los que saben de jardinería aquí, si han trabajado alguna vez en jardinería, en landscaping y esas cosas, saben que por lo general, ¿verdad? Como dice el versículo 14, veamos lo que dice el 14. Dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Y el versículo 20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Pedro le llama la atención nuevamente a Jesús, como que le hace recordar que él había dado una maldición sobre la higuera. Y como dije, los que saben de jardinería, los que han sembrado, los que saben de árboles y de todo lo demás, saben por lo general que los árboles se secan ¿cómo? De arriba hacia abajo. Que lo último que realmente muere, ¿qué es? La raíz. Sin embargo, aquí, cuando nosotros nos podemos analizar y podemos investigar, nos damos cuenta que realmente esta higuera estaba ¿cómo? Se había secado ¿de dónde? Desde la raíz hacia arriba. Es un cuadro de destrucción total. Nosotros nuestro cuerpo lo tenemos, pero no sabemos qué está pasando por dentro. Podemos estar muy bonitos, peinaditos, bien arregladitos, pero por dentro no sabemos qué está pasando. Así estaba esa higuera, estaba frondosa, estaba de esa manera cuando Jesús la maldijo, pero se empezó a secar. Realmente fue ¿de dónde? De las raíces hacia arriba. El pueblo de Israel se jactaba de lo que sabía. Nosotros como adventistas nos jactamos de lo que sabemos. El pueblo de Israel extendía esas frondosas ramas llenas de hojas que llamaban la atención. Nosotros como iglesia nos jactamos y decimos que hacemos esto, que hacemos los otros, que tenemos a ADRA, que tenemos academias, que tenemos universidades, que tenemos hospitales. Y no malinterpreten lo que estoy diciendo, que es que yo estoy criticando a la iglesia, no. Lo que quiero es que el Señor tiene un mensaje para nosotros en esta mañana, porque Jesús estaba preparando a sus discípulos en aquel entonces para lo que iba a pasar en los últimos días de su vida, y Jesús nos está preparando a nosotros para lo que ha de acontecer en los últimos días, porque Cristo viene pronto. Y Jesús no quiere que nos pase a nosotros lo que le pasó al pueblo de Israel en aquel momento, porque como dice la palabra del Señor, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron, lo rechazaron. Jesús ha venido a nuestra vida, Jesús ha venido a esta iglesia de Rally, Jesús ha venido a cada uno de sus hogares, y muchos de nosotros todavía lo estamos rechazando como el pueblo de Israel. Y no estamos listos para ir con Él por la segunda venida de Cristo a las mansiones de los cielos. Eso es lo que Jesús está preguntando en esta mañana. ¿Eres una rama llena de hojas, frondosa, que todo el mundo ve lo que hace? Pero ¿dónde están los frutos? Por eso dice la palabra del Señor, por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. Allí, mis hermanos, el llamado de hoy es que debemos asegurarnos de conocer realmente a nuestro Creador. Asegurarnos de que hayan frutos en nuestras ramas. Asegurarnos de que realmente los frutos que nosotros podamos llevar a cabo son frutos del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, que cuando Él nos examine, cuando venga así como apareció aquel día de camino hacia Jerusalén, pueda ver entonces que allí está la iglesia de Raleigh, no solamente con ramas frondosas, sino con un árbol lleno de frutas. Que cuando te ve individualmente, uno por uno, pueda ver, este es un siervo mío, realmente ha cumplido con la misión que le he encomendado, y pueda llevar los frutos para los cuales yo lo he cuidado. Un árbol de manzanas, ¿qué da? Manzana.
Un árbol de mango que produce. Una planta de kiwi que da. Una de fresa que produce. Por lo tanto, entonces, una oveja que produce ovejas, un discípulo que produce discípulo, una persona que se preocupa por las almas, que produce más almas para Cristo. Y no fue esa la comisión que Dios nos dejó. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo realmente con eso? El Señor está buscando los frutos de nuestra vida, ¿saben? Y aquí habrá uno que dirá, bueno, mi hermano, pero es que somos salvos por gracias. La gracia es la que nos salva. Es cierto, la Biblia dice que somos por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice la palabra del Señor. Pero las obras que nosotros hacemos son la evidencia de que somos salvos. Por sus frutos los conoceréis. Usted puede ser el pastor de la iglesia, usted puede ser el mejor predicador que hay aquí en esta iglesia, usted puede ser el que mejor canta, el que mejor toca, el que mejor hace todas las cosas aquí en esta iglesia. Pero si no tiene frutos, usted es una higuera estéril. Y la palabra del Señor es clara. Cuando el Señor cuida, cuando el Señor alimenta, cuando el Señor protege, espera obtener frutos. Y quiero terminar con esta pequeña ilustración. Hay una frase en inglés que se conoce como face the music. Para traducirla al español, ¿verdad? Entendemos que es que enfrentar la música, pero al llevarla de una manera, digamos, realmente efectiva, dice enfrentarnos a las consecuencias. Había un hombre que era muy adinerado, tenía mucho dinero, tenía mucha influencia, conocía a toda la gente de aquel entonces en el reinado y era muy influyente. Y él tenía como una obsesión de poder tocar en la orquesta que le tocaba al rey para que lo vieran allí. Y uno de los instrumentos que le llamaba la atención era la flauta, pero aquel hombre no sabía nada de música, no daba una nota por ninguna parte del mundo, no había forma, no sabía nada. Así que buscó la manera de poder entrar allí a la orquesta, aunque no sabía nada, y buscó la forma con su influencia hasta que por fin el conductor, el director de la orquesta, lo aceptó para que estuviera allí en la orquesta. Él escogió la flauta y cada vez que la orquesta le tocaba recitar frente al rey, aquel hombre se sentaba allí con el atril, con las partituras y con su flauta. Y cuando empezaba el director a dirigir la orquesta y sonaban aquellas notas hermosas, preciosas que se ejecutaban, aquel hombre tal cual movía los dedos e inflaba sus mejillas como que estaba tocando realmente, hacía todo, y todo el mundo pensaba que él era un gran flautista también de la orquesta del rey. Pero pasó un tiempo y la orquesta tuvo que cambiar de conductor, de director. Y este nuevo director, como todo, llegó y pidió que todo el mundo iba a hacer una nueva audición porque él quería conocer realmente el nivel de cada uno de los músicos. Así que iban a audicionar cada uno por uno individualmente. Se iba a sentar o a parar frente al director e iba a ejecutar el instrumento en el cual había sido reconocido como miembro de esa orquesta. Cuando aquello llegó a los oídos de aquel hombre, sintió miedo, estaba realmente atónito, porque él no sabía nada, nunca en su vida había dado una nota, no sabía ni cómo sonaba esa flauta. Así que buscó las mil y una excusas y trató de hacerse el enfermo. Pero allí el doctor, que era el que chequeaba a los músicos del reinado, pudo confirmar de que este hombre realmente no estaba enfermo, no tenía nada, estaba completamente sano. Así que le llegó el momento de pararse, ya no había escapatoria, no había manera de que se escapara de la audición. Y allí aquel hombre con lágrimas en sus ojos tuvo que exclamar y gritar: soy un farsante, he mentido durante todo este tiempo, yo no soy músico, yo no sé tocar nada. Avergonzado, humillado, tuvo que estar allí frente al director de aquella orquesta y reconocer de que no sabía hacer nada. Mis hermanos, así somos muchos de nosotros.
Venimos a la iglesia sábado tras sábado. Estudiamos la lección de escuela sabática. Venimos a la sociedad de jóvenes. Cantamos todas las alabanzas habidas y por haber. Sabemos los versículos de memoria. Pero va a llegar un día en que nos tenemos que parar frente al director de este universo. Va a llegar un día en que tendremos que pararnos frente al juez de jueces, el rey de reyes y señor de señores. Y allí llegará ese momento cuando realmente la pregunta que hoy nos estamos haciendo es: ¿eres fruto o eres hoja? Llegará ese momento cuando frente al director del mundo entero y de todo el universo, Él dará el veredicto final. ¿Qué somos, mis hermanos? ¿Somos frutos o somos hojas? Escoged hoy pues a quién sirváis, dice la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vamos a vivir una vida doble? Como si trabajáramos para la CIA, como que tenemos una doble identidad, como si fuéramos un agente encubierto. Así vivimos. Aquí en la iglesia somos una cosa, pero allá afuera somos otra. Y hay gente que conoce una sola cara, pero Dios conoce las dos. ¿Somos frutos o somos hojas? Todavía hay esperanza, porque es tan grande el amor de Dios que nos da todavía la oportunidad de no maldecirnos hoy y separarnos para muerte eterna, sino que todavía hoy nos da la oportunidad de que reconozcamos nuestra falsedad, de que reconozcamos nuestra hipocresía, de que reconozcamos nuestra farsa y caigamos arrepentidos de rodillas ante Él y le digamos: Señor, hasta hoy he vivido una vida falsa ante ti, pero tú me conoces y no hay frutos en mí, pero yo quiero llevar frutos, Señor, para tu gloria. Hay alguien esta mañana que quiere decirle: Señor, yo quiero ser un árbol fructífero, ya no quiero ser más hoja. Si tengo hojas, pero que vayan acompañadas de los frutos. Yo quiero ser real. Ya estoy cansado de ser falso. Ya estoy cansado de la hipocresía. Hay alguien esta mañana que quiere decirle: Señor, yo soy el primero. En esta mañana yo le digo: Señor, ya yo no quiero ser un doble. Yo quiero ser real, yo quiero ser único ante los ojos de Cristo. Dios les bendiga. Hay alguien más en esta mañana y quiere venir al frente y decirle: Señor, hoy yo y mi casa, desde ahora en adelante serviremos a Jehová. No puedo seguir viviendo esta falsedad, una religiosidad que no tengo, un cristianismo que no vivo. Esta iglesia necesita tener frutos. Esta iglesia necesita ya de ser un árbol frondoso, linda, con un edificio lindo que todo el mundo ve y todo el mundo: oye, qué iglesia tan linda la de ustedes, y ustedes se quieren mucho y se ven lindos todos los sábados en la mañana. La iglesia realmente no está para aparentar que es hermosa, sino para vivir y disfrutar de los sabores, de la hermosura que Dios puede hacer en nuestra vida. Yo quiero ser real, Jesús García quiere ser real. Y me equivoco, sí, mucho. Lucho conmigo mismo, me enojo conmigo mismo. Le digo al Señor: ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para cambiar las cosas que me están dañando? Pero me doy cuenta que es que yo no puedo hacer más nada. Tengo que dejar que Jesús haga en mi vida. Porque las cosas que quiero cambiar yo no puedo cambiarlas. Las cosas que tengo que cambiar solamente Dios las puede cambiar y las puede quitar de mi vida. Yo no sé si ese es tu caso, pero en mi caso yo le pido a Dios que me transforme, que me haga un árbol frondoso, pero no de apariencia,
sino frondoso de fruto. ¿Alguien más en esta mañana quiere unirse en oración a este grupo de personas? Si no, vamos a orar y decirle: Señor, aquí estoy. Haz de mí de acuerdo a tu voluntad. Que cuando salga yo hoy de aquí ya no viva más una doble identidad. Que cuando yo salga de aquí, salga dispuesto a que todo el mundo sepa que soy un hijo de Dios y hacer lo que un verdadero hijo de Dios necesita hacer. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, en esta hora, porque tú eres bueno con nosotros. Hoy, Señor, yo estoy seguro de que tú estás en nuestro medio. Tu presencia se siente en este lugar. Tu Espíritu Santo, Señor, está aquí. Y primero que nada pedimos que nos perdone, Señor, porque el pecado que inunda nuestro ser, ese pecado que tenemos, que nadie sabe, pero que dentro de nosotros todos tenemos algo que contar, pero que no nos atrevemos, Señor, sino solamente tú lo sabes. Permite, oh Dios, de que tú nos des el perdón y la paz que nuestra alma necesita. No queremos seguir viviendo una doble identidad. No queremos seguir aparentando ser cristianos. No queremos seguir aparentando que somos adventistas del séptimo día. Queremos vivir como vivió Cristo Jesús. Amén. Que se cumpla en nosotros, Señor, tu palabra, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Que nuestra vida, Señor, sea correcta de acuerdo a tu voluntad. Y si es cierto, Señor, vamos a cometer errores, sí. Nos vamos a equivocar, sí. Y la gente va a estar dispuesta a acusarnos, sí. A ver nuestros defectos, sí. Pero en el nombre de Dios y por el poder del Espíritu Santo pedimos en esta hora que tú, Señor, nos unjas con tu poder y que nos dé la victoria sobre el pecado. Que a pesar de que nos equivoquemos, Señor, nos levantes. Que las cosas que no podemos, Señor, tú nos ayudes a vencerlas. Porque no será nuestra victoria, será tu victoria a través de tu poder manifestado en nuestra vida. Como dice ese hermoso canto, Señor, Salvador, a ti me rindo. Obedezco solo a ti. Que esas palabras, Señor, sean una realidad en nuestra vida. Y que podamos, Señor, a partir de este momento, estar dispuestos a llevar frutos y ser unos verdaderos hijos de Dios. Acompaña a cada uno de los presentes en este momento. Lo pedimos por las bondades, por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.